El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Defiance, observando las estrellas sobre la Tierra cuando las alarmas empezaron a sonar. La capitana Lisa Grant corrió a su lado con el rostro lleno de preocupación y miedo. «Señor, tenemos una pérdida masiva de contactos». «Del hiperespacio», dijo mientras observaba las lecturas de los sensores. «Al menos 3000 naves, y no son humanas». Morrison sintió que el corazón le daba un vuelco al ver cómo la pantalla principal se llenaba de naves alienígenas. Las naves parecían cristales gigantes flotando en el espacio, con sus superficies brillando con extrañas luces azules y púrpuras. Cada nave tenía al menos el doble del tamaño de la nave de guerra humana más grande, y eran tantas que ocultaban las estrellas. «Pónganme con el comando de la Tierra ahora mismo», ordenó Morrison mientras su tripulación corría por el puente intentando comprender lo que veían. «Y quiero que todas las naves del sistema Saúl estén en alerta máxima de inmediato». La flota alienígena se movió en una formación perfecta sobre la Tierra como lo habían hecho tantas veces antes. Sus naves se desplegaron en un patrón esférico que rodeaba todo el planeta y dejaba claro que nadie escaparía sin su permiso. El comandante Alex Burke recorrió con las manos las pantallas tácticas intentando contar todas las naves enemigas. «Almirante, leo más de 3000 naves, y todas parecen estar armadas con armas nunca antes vistas». Morrison observó las naves alienígenas con creciente temor, pues sabía que la humanidad solo contaba con unas 400 naves en toda la flota A, y la mayoría estaban dispersas en diferentes sistemas estelares. El cálculo era simple y aterrador. «Señor, estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias», dijo el teniente Sam Davis desde la estación de comunicaciones. «Están transmitiendo a todos los asentamientos humanos en el espacio conocido». La pantalla principal parpadeó y cambió para mostrar al alienígena más aterrador que Morrison había visto jamás. La criatura tenía 4 brazos y una piel que parecía de cristal con luces pulsantes debajo. Sus ojos eran completamente negros, y cuando hablaba, su voz sonaba como cristales rotos mezclados con truenos. «Humanos primitivos», dijo el alienígena mientras extendía sus 4 brazos como si fuera el dueño del universo entero. «Soy el señor supremo Keitar de la hegemonía ceiriana, y su especie ha cometido crímenes contra el orden galáctico». Morrison sintió que la ira crecía en su pecho mientras el alienígena seguía hablando con una voz llena de desprecio y asco. «Han colonizado 17 sistemas estelares sin pedir permiso a sus superiores. Han construido armas que superan con creces lo que su especie primitiva debería tener. Lo peor de todo es que se han negado a doblegarse ante las razas que gobiernan esta galaxia». El capitán Grant se acercó a Morrison y susurró: «Señor, nuestra flota combinada tiene quizás 400 naves en total, y la mayoría son naves de carga convertidas para uso militar». El señor supremo alienígena seguía hablando, y cada palabra enfurecía aún más a Morrison. «Por lo tanto, la hegemonía ceiriana, actuando como ejecutora de la ley galáctica, exige que su especie se rinda de inmediato y sin condiciones». El alienígena hizo una pausa, y su piel cristalina brilló aún más, como si disfrutara cada momento. «Tienen exactamente 72 horas terrestres para destrozar sus flotas militares, abandonar todas sus colonias y devolver a todos los humanos a su sistema natal, donde trabajarán como esclavos por el bien de todas las razas civilizadas». Morrison apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mientras el alienígena entregaba la parte final de su mensaje. «Si obedecen nuestras órdenes, su especie podría sobrevivir encadenada y atada. Si se resisten, destruiremos a todos los humanos de la galaxia y convertiremos su mundo natal en polvo radiactivo». La transmisión terminó y el puente quedó en completo silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave. Todas las personas en el puente miraban fijamente la pantalla donde había estado el rostro del extraterrestre momentos antes. «Señor», dijo Burke en voz baja, «nos superan en número casi 8-1, y sus naves son mucho más grandes que las nuestras». Morrison se giró para mirar a su tripulación y vio miedo en sus ojos, pero también algo más que lo enorgullecía de ser humano. Vio ira y determinación, y la obstinada negativa a rendirse que había llevado a la humanidad de las cuevas a las estrellas. «Consíganme un canal seguro con el presidente Carter en la Tierra», ordenó Morrison. «Y quiero un análisis táctico completo de la formación de su flota. Cada nave, cada arma, cada posible debilidad que puedan encontrar». Mientras su tripulación se apresuraba a seguir sus órdenes, Morrison se dirigió al frente del puente y observó la armada alienígena. Los zafirianos habían cometido un grave error de planificación, y Morrison ya estaba pensando en cómo hacérselo pagar. «Capitán Grant», dijo sin darse la vuelta, «¿cuánto tardaríamos en enviar mensajes a todas nuestras colonias y puestos de avanzada?» «Unas 6 horas, señor».
Usando la red de comunicación cuántica, Morrison sonrió. Por primera vez desde que llegaron los extraterrestres. Bien, porque tenemos que decirles a todos que los zafirianos acaban de cometer el mayor error de la historia galáctica. Grant parecía confundido. Señor, no entiendo. Morrison finalmente se dio la vuelta y su tripulación pudo ver algo peligroso ardiendo en sus ojos. Creen que vamos a reaccionar como todas las demás especies que han conquistado. Creen que entraremos en pánico, nos rendiremos y suplicaremos clemencia. Regresó a su puesto de mando y se sentó sin apartar la vista de la flota alienígena. Pero no conocen muy bien a los humanos, ¿verdad? No saben que preferimos morir luchando que vivir de rodillas. La tripulación del puente empezó a comprender lo que pensaba su almirante y poco a poco su miedo se convirtió en algo mucho más peligroso. Morrison lo veía y sabía que lo mismo ocurriría en todas las naves y colonias humanas cuando se corriera la voz del ultimátum. Burke, quiero que analices su formación y me encuentres la mayor debilidad que puedas. Morrison dijo, mientras activaba las pantallas tácticas en su pantalla personal. Davis, consígueme comunicaciones con todos los capitanes de nave del sistema. Y Grant, quiero que contactes con nuestra red de inteligencia y averigües todo lo que podamos sobre las tácticas militares zapirianas. Mientras la Defiance y todas las demás naves humanas del sistema se preparaban para lo que se avecinaba, Morrison se permitió echar un último vistazo a la flota alienígena. Los zefirianos le habían dado a la humanidad 72 horas para rendirse, pero no tenían ni idea de lo que acababan de empezar. En 72 horas, aprenderían por qué amenazar la supervivencia humana era el peor error que cualquier especie alienígena podía cometer. En lo profundo de la montaña Cheyenne, la presidenta Helen Carter caminaba rápidamente por los pasillos de hormigón hacia la sala de reuniones de emergencia. Su jefe de seguridad, Ryan Foster, la seguía de cerca, mientras revisaba su dispositivo de comunicación cada pocos segundos para recibir actualizaciones de todo el mundo. Señora presidenta, todo el Consejo de Defensa Humana ya está aquí. Esperándola, dijo Foster al llegar a las pesadas puertas de acero de la sala de guerra. El general Stone ha estado coordinando con los comandantes de nuestra flota y las noticias no son buenas. Carter empujó las puertas y vio a docenas de líderes militares, científicos y representantes de colonias sentados alrededor de una enorme mesa. La sala estaba llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares, posiciones de naves y datos tácticos que pintaban un panorama desolador. El general Rick Stone se puso de pie al entrar el presidente, y su rostro curtido reflejaba la tensión de las últimas horas. Señora presidenta, hemos confirmado que la flota alienígena consta de al menos 3000 naves de combate y que han tomado posiciones que rodean completamente la Tierra. Carter se sentó a la cabecera de la mesa y observó los rostros de los principales líderes de la humanidad. Todos en la sala comprendían que se enfrentaban al posible fin de su especie, y el peso de esa certeza era visible en sus ojos. ¿Cuáles son nuestras opciones, general?, preguntó Carter mientras estudiaba la pantalla holográfica que mostraba las naves alienígenas posicionadas como una red mortal alrededor del planeta. Con tácticas convencionales, no tenemos ninguna posibilidad, respondió Stone con sinceridad. Toda nuestra flota combinada tiene quizás 400 naves, y la mayoría están repartidas en diferentes sistemas estelares. Incluso si pudiéramos reunir todas las naves que tenemos, los alienígenas nos superarían en número 8-1. La DRA. Amy Foster, que había estado sentada tranquilamente al otro lado de la mesa, se levantó de repente y activó una nueva pantalla holográfica. Señora presidenta, podría haber otra manera, pero requeriría usar tecnología que nunca se ha probado en combate real. La pantalla mostraba elegantes naves negras que parecían completamente diferentes a cualquier otra de la flota humana actual. Las naves eran angulares y afiladas como trozos de obsidiana rota, y parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Qué estoy viendo?, preguntó la doctora Carter mientras estudiaba los extraños diseños de las naves. Proyecto Apagón, respondió Foster con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Durante los últimos 10 años, hemos estado desarrollando en secreto una flota de naves de guerra furtivas equipadas con tecnología de disrupción cuántica. La voz del almirante Morrison llegó a través del sistema de comunicación desde la órbita alrededor de la Tierra. Doctor Foster, le habla Morrison. ¿Qué hace exactamente la tecnología de disrupción cuántica y por qué nunca había oído hablar de ella? Foster respiró hondo antes de responder. Almirante, las naves pueden salirse parcialmente del espacio y el tiempo normales, lo que las hace casi invisibles para los sensores convencionales. Pueden aparecer y desaparecer como fantasmas y atacar objetivos desde ángulos que deberían ser imposibles.
La sala quedó en silencio mientras todos intentaban comprender lo que oían. El coronel Pete Jackson, representante de la Fuerza de Defensa de Marte, se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cuántas de estas naves tenemos y por qué no se desplegaron cuando llegaron los extraterrestres? Tenemos 300 naves en la Armada Negra, respondió Foster. Pero la tecnología requiere un isótopo muy raro que solo podemos producir en pequeñas cantidades. Tenemos suficiente combustible para una gran batalla, y eso es todo. Carter sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que comenzó la crisis. ¿Cuánto tiempo tomaría desplegar esta Armada Negra y ponerla en posición de combate? Foster revisó su panel de datos y frunció el ceño. 60 horas, señora presidenta. Pero hay varios problemas importantes que debemos resolver primero. El general Stone activó otra pantalla que mostraba colonias humanas dispersas en docenas de sistemas estelares. El mayor problema es que no podemos proteger a toda nuestra gente. Si concentramos nuestras fuerzas para luchar contra la flota alienígena principal, nuestras colonias exteriores quedarán completamente indefensas. La sala estalló en conversaciones preocupadas mientras los representantes de las colonias exigían saber cómo se protegería a su gente. Carter levantó la mano para pedir silencio y esperó a que todos la miraran. ¿Qué recomienda, general?, preguntó. La voz de Stone estaba cargada con la carga de sus palabras. Necesitamos evacuar a la mayor cantidad posible de civiles de las colonias exteriores y traerlos de vuelta a los sistemas interiores. Las colonias que no puedan ser evacuadas a tiempo tendrán que defenderse con las armas y naves disponibles. El comandante Jackson se puso de pie con ira reflejada en sus ojos. Están pidiendo a los colonos que luchen contra guerreros alienígenas entrenados con equipo minero y naves de carga. Ese no es un plan militar. Es una sentencia de muerte. Es el único plan que tenemos, respondió Stone con firmeza. A menos que alguien tenga una mejor idea para luchar contra 3000 naves de guerra alienígenas con los recursos que realmente poseemos. La DRA. Foster activó su pantalla de nuevo y señaló las especificaciones técnicas que cubrían las paredes. Las naves de la Armada Negra están equipadas con torpedos cuánticos que pueden eludir los escudos de energía materializándose dentro de los cascos enemigos. Si logramos acercarnos lo suficiente para usarlos, podríamos nivelar el campo de juego. Carter tomó la decisión que determinaría si la humanidad sobrevivía o moría. Háganlo. Envíen órdenes de evacuación inmediatas a todas las colonias exteriores. Desplieguen la Armada Negra y preparen nuestras fuerzas convencionales para la mayor batalla de la historia de la humanidad. Los mensajes comenzaron a fluir desde la montaña Cheyenne a todos los asentamientos humanos en el espacio conocido. En los mundos coloniales, las familias tomaron todo lo que pudieron cargar y corrieron hacia las naves de evacuación. Los comandantes militares convirtieron los buques de carga en naves de guerra improvisadas y distribuyeron armas a cualquiera que pudiera llevarlas. En los astilleros de Titán, los equipos de trabajo trabajaron sin descanso para preparar la Armada Negra para el combate. Los ingenieros revisaron una y otra vez los sistemas de propulsión cuántica mientras los técnicos de armas cargaban los extraños torpedos que existían parcialmente fuera del espacio normal. El almirante Morrison recibía actualizaciones de todo el espacio humano y cada informe aclaraba la situación. La humanidad estaba a punto de luchar por su propia supervivencia con tecnología experimental y un coraje desesperado contra un enemigo que había conquistado a docenas de otras especies. El capitán Grant Morrison dijo mientras observaba cómo la flota alienígena mantenía su amenazante posición sobre la Tierra. Avisen a todos los capitanes de nave y comandantes de colonia en el espacio humano. Diles que en 60 horas les mostraremos a estos extraterrestres qué sucede cuando amenazan a nuestras familias. La cuenta regresiva había comenzado, y en todo el espacio humano, la gente común se preparaba para convertirse en guerreros mientras los científicos se apresuraban a terminar las armas más secretas y peligrosas de la humanidad. El capitán Derek Walsh estaba en el hangar del USS Retribution observando a equipos de ingenieros que realizaban los ajustes finales al buque de guerra más avanzado que la humanidad jamás había construido. La nave parecía una sombra formada por su agujero negro que parecía tragarse la luz y curvas que lastimaban la vista al intentar seguirlas. La ingeniera jefe Sophie Miller se acercó a Walsh con las manos manchadas de grasa y la mirada cansada tras 36 horas seguidas de trabajo. Capitán, todos los sistemas de propulsión cuántica funcionan a la perfección y los generadores de fase están sincronizados con el resto de la flota. Walsh asintió mientras estudiaba las lecturas en su pantalla portátil. Los números mostraban que todos los sistemas del Retribution operaban por encima de los parámetros normales gracias a la tecnología exótica que hizo posible la Armada Negra. ¿Cuál es el estado de las demás naves de nuestro escuadrón?,
preguntó Walsh mientras observaba a los técnicos cargar los extraños torpedos cuánticos en las bahías de armas de la nave. El teniente comandante Ben Hayes revisó su panel de datos y leyó informes de los astilleros secretos del Titán. El capitán Ross tiene el USS Shadowfall listo para su despliegue inmediato y el capitán Clark informa que el USS Phantom está funcionando a máxima eficiencia. Todos los líderes de escuadrón confirman que sus naves están completamente operativas. Sobre los astilleros ocultos, el almirante Morrison paseaba por el puente del US Defiance mientras vigilaba la flota zapiriana. Las naves alienígenas no se habían movido de sus posiciones amenazantes alrededor de la Tierra, pero la información. Los informes de inteligencia sugerían que se estaban impacientando con la lentitud de las negociaciones para la rendición humana. Señor, dijo el capitán Grant mientras monitoreaba las comunicaciones de la flota alienígena. Estamos detectando acumulaciones masivas de energía de sus naves Dreadnought más grandes. Parece que están cargando sus armas destructoras de planetas. Morrison sintió que se le helaba el estómago al comprender lo que planeaban los alienígenas. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que la Armada Negra esté lista para el combate? 18 horas, señor, respondió Grant tras consultar con los astilleros de Titán. Morrison se dirigió al frente de su puente y observó la flota alienígena que tenía como rehén a su mundo natal. Entonces tenemos que ganar esas 18 horas de alguna manera. Se giró hacia su oficial de comunicaciones y dio una orden que le supo a veneno en la boca. Envíe un mensaje al señor Supremo Keitar. Dígale que la humanidad está preparada para negociar los términos de la rendición. La tripulación del puente parecía sorprendida, pues todos sabían que Morrison preferiría morir antes que rendirse. Pero también comprendían que a veces un comandante debía mentir para proteger a su gente y darles tiempo para prepararse para la batalla. En las profundidades del espacio, lejos de cualquier sistema estelar, la Armada Negra comenzó su aproximación final a la Tierra. 300 naves se desplazaban en la oscuridad utilizando motores cuánticos que les permitían viajar por el espacio plegado sin ser detectadas por sensores convencionales. El capitán Walsh se encontraba en el puente de la Retribución mientras la extraña luz azul del espacio cuántico daba paso a las estrellas familiares del sistema Saúl que lo rodeaban. Su tripulación trabajaba en estaciones repletas de tecnología que la mayoría de los humanos ni siquiera podía comprender. A todas las naves, esto es la retribución real, dijo Walsh en su sistema de comunicación. Comiencen el patrón de aproximación final y recuerden que solo tenemos una oportunidad para sorprenderlos. Cada disparo cuenta, porque aún no habrá una segunda oportunidad. Los motores cuánticos creaban ondas en el espacio-tiempo que permitían a la Armada Negra aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Las naves podían entrar y salir de la realidad normal como fantasmas mortales que atacaban sin previo aviso y desaparecían antes de que sus enemigos pudieran responder. Mientras tanto, en el puente del Señor de la Gloria Eterna, Ketvar se cansó de esperar la rendición humana. La especie primitiva tardaba demasiado en aceptar su destino, y decidió demostrar el precio de la resistencia. Apunten a la colonia humana en Europa, ordenó, mientras sus 4 brazos señalaban la pantalla táctica. Carguen el cañón principal y prepárense para mostrarles a estos insectos lo que ocurre cuando nos hacen perder el tiempo. De vuelta en el Defiance, el almirante Morrison observó cómo el cañón de los Dreadnoughts alienígenas comenzaba a brillar con una energía letal. Todas las naves, aquí Morrison, han tomado su decisión y nosotros también. Ejecuten la operación apagón inmediatamente. En ese momento, el espacio mismo pareció desgarrarse al materializarse la Armada Negra desde la fase cuántica. El USS Retribution regresó al espacio-tiempo normal, seguido al instante por otras 299 naves furtivas que aparecieron como dagas negras en el vacío. El capitán Walsh sintió un vuelco en el estómago cuando el motor cuántico se apagó y la realidad se reafirmó alrededor de su nave. «Contacto confirmado», gritó el teniente Hayes desde la estación de sensores. Todas las naves de la Armada Negra están en posición y los campos de disrupción cuántica están completamente activos. La flota zapirana fue tomada completamente desprevenida por la repentina aparición de naves humanas que aparentemente se habían materializado de la nada. Sus sensores se apresuraron a fijar objetivos que parpadeaban entrando y saliendo de fase como mechones de metal y muerte. ¡Imposible! El señor Supremo Keitar rugió mientras sus pantallas tácticas se llenaban de símbolos de contacto que aparecían y desaparecían sin ningún patrón. ¿Cómo? ¿Están ocultando sus señales a nuestros sistemas de detección? Su oficial táctico, el subcomandante, tuvo dificultades con instrumentos que nunca habían fallado. Señor, nuestros sensores no pueden mantener una señal estable en sus naves.
Parecen estar usando algún tipo de tecnología de desplazamiento dimensional que nunca hemos visto. La capitana Karen Ross, al mando del USS Shadowfall, lideró la primera oleada de ataque contra la flota alienígena. Todas las naves concentran el fuego en su nave de mando. Muéstrenles lo que pueden hacer los torpedos cuánticos al materializarse dentro de los cascos enemigos. La Armada Negra atacó con la precisión que se desprende de años de entrenamiento y preparación secretos. Los torpedos cuánticos existían parcialmente fuera del espacio normal, lo que les permitía eludir los escudos de energía y el blindaje al aparecer directamente dentro de las naves enemigas antes de explotar. La Gloria Eterna se estremeció bajo impactos que parecían provenir del interior de la propia nave. Las explosiones destrozaron pasillos y bodegas de armas, mientras los torpedos cuánticos descargaban su carga letal con precisión quirúrgica. El capitán Tony Clark, al mando del USS Phantom, coordinó la segunda oleada de ataques contra los cruceros pesados alienígenas. Sus naves emplearon tácticas de ataque relámpago que los ceirianos nunca habían visto, apareciendo suficiente para asestar golpes devastadores antes de desaparecer de nuevo en fase cuántica. La batalla se convirtió en una pesadilla para la flota zapiriana, ya que se encontraron luchando contra un enemigo que apenas podían ver e impredecible. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en una danza mortal de luces y sombras mientras la Armada Negra arremetía contra la flota zapiriana con armas que los alienígenas jamás imaginaron. El capitán Walsh observó cómo su pantalla táctica se llenaba de marcadores de explosión como torpedos cuánticos. Encontraron sus objetivos dentro de los agujeros enemigos. Impacto directo en su dreadnought de mando. El teniente Hayes informó, mientras rastreaba los daños en la nave insignia del Overlord Keitar. Sus escudos fluctúan y detectamos masivas explosiones internas. El USS Retribution regresó al espacio normal el tiempo suficiente para disparar otra salva de torpedos cuánticos antes de desaparecer de nuevo como un fantasma de metal y muerte. Walsh pudo ver la confusión que se extendía por la flota alienígena a medida que sus formaciones comenzaban a desintegrarse. El señor supremo Ketvar permanecía de pie en su puente dañado, observando cómo sus pantallas tácticas mostraban contactos que aparecían y desaparecían sin ningún patrón. Podía entenderlo. ¿Cuántas naves nos atacan?, preguntó mientras sus 4 brazos gesticulaban frenéticamente hacia el caos que lo rodeaba. No podemos obtener cifras precisas, señor. El subcomandante respondió con miedo en la voz. Nuestros sensores muestran entre 50 y 500 naves enemigas, pero siguen entrando y saliendo de nuestro rango de detección. Lo cierto era que 300 naves de la Armada Negra estaban destruyendo sistemáticamente una flota 8 veces mayor mediante tácticas que ninguna raza alienígena había desarrollado jamás. Las naves humanas existían parcialmente fuera del espacio normal, lo que las hacía casi imposibles de alcanzar con armas convencionales. La capitana Karen Ross acercó el USS Shadowfall a un enorme crucero cepiriano y disparó torpedos cuánticos directamente a su sección de motores. Las armas se materializaron dentro del núcleo de energía de la nave alienígena, y la explosión resultante la destrozó por completo. Objetivo destruido, informó su oficial de armas con satisfacción, moviéndose para enfrentarse al siguiente crucero de la formación. El Shadowfall salió del espacio normal justo cuando los alienígenas intentaban devolver el fuego, dejando que sus rayos de energía impactaran en el vacío donde la nave humana había estado momentos antes. Ross sonrió sombríamente mientras observaba a los artilleros alienígenas disparar contra sombras y fantasmas. El almirante Morrison observaba la batalla desde el puente del USS Defiance y sintió orgullo mezclado con preocupación al ver cómo la flota secreta de la humanidad destrozaba a sus enemigos. El capitán Grant ordenó a todas las naves convencionales que apoyaran a la Armada Negra, atacando sus flancos mientras se concentraban en nuestras unidades furtivas. Las naves humanas restantes cargaron contra la batalla con armas encendidas mientras atacaban a la confundida flota alienígena desde múltiples direcciones. Los zapirianos se encontraron atrapados entre enemigos visibles a los que podían enfrentarse y otros invisibles que apenas podían detectar. El capitán Tony Clark maniobró el USS Phantom a través de la formación alienígena como un tiburón cazando en aguas oscuras. Su nave aparecía detrás de una nave enemiga, disparaba sus armas, y desaparecer antes de que los alienígenas pudieran responder. El efecto psicológico fue devastador, ya que las tripulaciones ceerianas comenzaron a entrar en pánico. Señor, estamos recibiendo informes de naves alienígenas que intentan retirarse. El comandante Burke informó desde su estación táctica. Su formación está completamente rota y al menos 50 naves intentan huir de la zona de batalla. Morrison asintió con sombría satisfacción, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. No los dejen escapar. Si una sola nave logra escapar,
advertirán al resto de su imperio sobre nuestras capacidades. La Armada Negra persiguió a los alienígenas que huían con una eficiencia implacable. Los motores cuánticos les permitieron atrapar naves que intentaban entrar en el hiperespacio y destruirlas antes de que pudieran escapar. Ningún testigo sobreviviría para contarle a la galaxia sobre las armas secretas de la humanidad. Pero la tecnología exótica que le dio a la flota humana tal ventaja estaba teniendo un terrible impacto en las naves y las tripulaciones. El capitán Walsh podía ver cómo las lecturas de tensión aumentaban en sus pantallas de ingeniería a medida que los motores cuánticos superaban sus límites de diseño. La capitana ingeniera jefe Miller informó con preocupación en su voz. Los generadores de campo cuántico muestran signos de sobrecarga. Podemos mantener la capacidad de fase durante quizás una hora más antes de que el sistema se queme por completo. Walsh comprendió que todas las naves de la Armada Negra se enfrentaban al mismo problema. La tecnología cuántica que las hacía invisibles también las hacía frágiles, y una vez que los motores fallaran, serían tan vulnerables como cualquier nave de guerra convencional. A todas las unidades de la Armada Negra, esto es una verdadera retribución. Walsh comunicó a su flota, nos queda una hora de capacidad cuántica. Aprovechenla, porque después lucharemos como todos los demás. Las naves humanas presionaron su ataque con una intensidad desesperada. Sabiendo que su ventaja se desvanecía rápidamente, apuntaron a las naves más grandes. Las naves alienígenas primero intentaban eliminar a tantos Dreadnoughts como fuera posible antes de que su capacidad de sigilo fallara. El señor supremo Keitar observó cómo su poderosa flota era destruida por un enemigo que apenas podía ver y sintió cómo la rabia crecía en su pecho como metal fundido. La mitad de sus naves ya estaban destruidas o inutilizadas, y el resto estaba esparcido por la zona de batalla en completo desorden. Todas las naves deben concentrar el fuego en el planeta humano, ordenó con desesperación. Si no podemos derrotar a su flota, destruiremos su mundo y les obligaremos a ver cómo arde su hogar. Los Dreadnoughts zaperianos supervivientes comenzaron a dirigir sus enormes armas hacia la Tierra, mientras que sus naves más pequeñas intentaban contener a la Armada Negra. Los cañones destructores de planetas alienígenas comenzaron a cargarse con una energía capaz de agrietar continentes y hervir océanos. El almirante Morrison vio cómo las naves alienígenas giraban hacia la Tierra y sintió que se le formaba hielo en las venas. Protocolo de emergencia para todas las naves: proteger el planeta a toda costa. La flota humana convencional se interpuso entre los alienígenas y la Tierra, mientras la Armada Negra concentraba sus torpedos cuánticos restantes en las naves que amenazaban el planeta. La batalla se convirtió en una desesperada carrera contrarreloj, ya que ambos bandos luchaban con todas sus fuerzas. El capitán Walsh acercó la Retribution directamente al acorazado más cercano y vació sus bahías de torpedos en sus sistemas de armas. Las ojivas cuánticas se materializaron dentro del cañón alienígena justo cuando estaba a punto de disparar, y la explosión iluminó el espacio como una nueva estrella. Un destructor de planetas menos, informó Hayes. Pero aún quedan 6 más cargando sus armas. La Armada Negra se dispersó por la zona de batalla, mientras cada nave se apresuraba a destruir las amenazas restantes para la Tierra. Tenían minutos antes de que los motores cuánticos fallaran y su ventaja desapareciera para siempre. El destino de la humanidad pendía de un hilo mientras naves invisibles luchaban contra naves visibles en una batalla que determinaría si la Tierra sobrevivía o se convertía en otro mundo muerto del imperio alienígena. El capitán Walsh observó cómo las lecturas de su motor cuántico alcanzaban la zona roja mientras el USS Retribution se desplomaba bajo la presión de mantener la capacidad de fase a su alrededor. El resto de la Armada Negra experimentaba las mismas sobrecargas peligrosas a medida que su tecnología exótica llegaba a su límite. Señor, tenemos quizás 15 minutos antes de un fallo total del sistema, informó el ingeniero jefe Miller mientras las alarmas de emergencia resonaban por la nave. Después de eso, seremos tan visibles como cualquier otra nave de la flota. La batalla se había inclinado a favor de la humanidad, pero el señor supremo Keitar no estaba dispuesto a aceptar la derrota sin vengarse. En el puente de su nave insignia dañada, el comandante alienígena tomó una decisión que sellaría el destino de ambos. Todas las naves restantes, apunten al mundo natal humano inmediatamente, rugió mientras sus 4 brazos apuntaban a la Tierra en la pantalla táctica. Carguen todas las armas destructoras de planetas que tenemos y reduzcan su mundo a cenizas radiactivas. Los Dreadnoughts ceerianos supervivientes comenzaron a potenciar sus armas más devastadoras mientras sus naves más pequeñas intentaban protegerlos de los ataques de la Armada Negra. Los enormes cañones de energía podían romper la corteza de un planeta e incendiar su atmósfera, convirtiendo la Tierra en una bola de roca fundida. El almirante Morrison observó cómo las armas alienígenas cargaban y sintió un terror gélido que le atenazaba el corazón.
Todas las naves, patrón de intercepción de emergencia. No permitan que ataquen la Tierra. Pero incluso mientras la flota humana convencional se interponía entre los alienígenas y su mundo natal, Morrison sabía que no podían detener las armas diseñadas para destruir planetas enteros. La Armada Negra era su única esperanza. Pero allí, los motores cuánticos fallaban rápidamente. El capitán Walsh tomó la decisión más difícil que cualquier comandante militar podría afrontar. Todas las unidades de la Armada Negra, aquí retribución real. Inicie el protocolo Omega inmediatamente. El canal de comunicación quedó en silencio cuando todos los capitanes de la flota furtiva comprendieron la orden de Walsh. El protocolo Omega era la última opción que se había incorporado a sus naves desde el principio. Un último recurso que salvaría la Tierra, pero destruiría a todos los que lo llevaran a cabo. Señor, el teniente Hayes dijo en voz baja, el protocolo Omega implica sobrecarga. Nuestros motores cuánticos mientras estamos parcialmente en fase. Nos materializaremos dentro de naves enemigas, y ambas naves serán destruidas en la explosión. Walsh miró a su tripulación desde el puente y vio miedo mezclado con determinación en sus ojos. Tras ellos, la Tierra colgaba como una joya azul en el espacio, albergando 8.000 millones de almas humanas que morirían si los alienígenas destructores de planetas disparaban con éxito. Jefe Miller, ¿pueden funcionar las cápsulas de evacuación de la tripulación mientras estamos en fase cuántica?, preguntó Walsh, aunque ya sabía la respuesta. Miller negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. No, señor, el campo cuántico interfiere con toda la tecnología convencional. Esta es una misión unidireccional para todos a bordo. La capitana Karen Ross fue la primera en responder por el sistema de comunicación. Retribución, aquí Sado. Caída. Entendemos la orden y estamos listos para cumplirla por la Tierra y la humanidad. Uno a uno, los capitanes de la Armada Negra reconocieron la misión suicida que salvaría su planeta natal. El capitán Clark guió el USS Phantom hacia el Dreadnought más grande, mientras que el capitán Peters apuntó el USS Nightfall hacia una nave que cargaba su cañón destructor de planetas. Los zafirianos se dieron cuenta de lo que sucedía cuando sus sensores detectaron que las naves humanas sobrecargaban sus motores cuánticos. ¡Imposible!, gritó el subcomandante al ver cómo las lecturas se disparaban más allá de cualquier explicación científica. Nos van a embestir en fase, informó al señor Supremo Qatar. Nuestros sistemas de defensa puntual no pueden atacar naves que existen parcialmente fuera del espacio normal. Qatar observó con horror cómo las naves humanas comenzaban a materializarse dentro de su flota como fantasmas mortales surgidos de otra dimensión. El USS Shadowfall se desvaneció directamente en el centro de un enorme crucero y ambas naves se desvanecieron en una explosión que iluminó el espacio alrededor de la Tierra. El capitán Walsh llevó la Retribution junto a la nave insignia alienígena y observó por última vez el planeta que se moría por proteger. Por todos los que dejamos atrás, dijo en voz baja mientras iniciaba la secuencia final de sobrecarga cuántica. El USS Retribution se materializó dentro de la gloria eterna justo cuando el señor supremo Kate Barr daba órdenes de disparar a la Tierra. La explosión que siguió pudo verse desde la superficie del planeta, ya que ambas naves se consumieron en una bola de plasma al rojo vivo. Al otro lado de la zona de batalla, 300 naves de la Armada Negra completaron su misión final. Cada nave furtiva se llevó consigo al menos un Dreadnought alienígena, y algunos consiguieron destruir 2 o 3 antes de que sus motores cuánticos se agotaran por completo. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en un cementerio de metal retorcido y escombros cristalinos. La última nave de la flota zapiriana fue eliminada. De las 3.000 naves que habían llegado para exigir la rendición de la humanidad, quedaban menos de 200, y éstas huían tan rápido como sus motores les permitían. El almirante Morrison permanecía en su puente con lágrimas en los ojos mientras observaba cómo las explosiones finales se desvanecían en la oscuridad. La Armada Negra había desaparecido, pero su sacrificio había salvado no solo a la Tierra, sino a todas las colonias humanas de la galaxia. El subcomandante Beltar, ahora al mando de lo que quedaba de la flota zafiriana, envió una última transmisión antes de retirarse al hiperespacio. Esto no ha terminado, humanos. La galaxia se enterará de lo que sucedió aquí, y otros vendrán a terminar lo que empezamos. La presidenta Carter respondió desde la Tierra con una tranquila determinación en su voz. Que vengan, y que la galaxia sepa que la humanidad no se doblega ante nadie. Que entiendan lo que sucede cuando se amenaza a nuestras familias y nuestra libertad. Tras la batalla, los restos de la Armada Negra flotaban silenciosamente a través de monumentos espaciales al coraje y el sacrificio humanos. Las tripulaciones de esas naves habían dado sus vidas para demostrar que la libertad valía cualquier precio.
Los nombres de cada persona que murió en la Armada Negra quedarían grabados en piedra en cada mundo humano. Los niños que aún no habían nacido aprenderían sus historias y comprenderían que la libertad a veces requiere el sacrificio máximo de aquellos lo suficientemente valientes como para pagarlo. A lo largo de la galaxia, los imperios alienígenas escucharían la historia de la batalla sobre la Tierra y aprenderían que la humanidad poseía algo que sus civilizaciones avanzadas habían olvidado: la disposición a morir antes que rendirse y la determinación de luchar contra todo pronóstico cuando su supervivencia se veía amenazada. La hegemonía cefiriana había llegado esperando una conquista fácil, y en cambio, descubrió que algunas especies no podían ser sometidas ni esclavizadas. Habían aprendido porque amenazar a la civilización humana era el error más peligroso que cualquier raza alienígena podía cometer. La era de la expansión humana en la galaxia había comenzado, y ningún imperio alienígena volvería a subestimar a las especies que se negaban a doblegarse.